Muy buenas noches, continuando con los videos que siempre tiendo a hacer. En esta ocasión voy a empezar sin muchos preámbulos con el título que ahorita he hecho en esta presentación, que dice: Vive el Perú y sus 30 millones de letardados sumidos en el temor. 30 millones, 33 millones, no estoy muy seguro porque el disculpen, Instituto Nacional de Estadísticas, pues, ¿no? Acá en el Perú creo que no tienen una cuenta exacta sobre cuántos somos, ¿no? Creo que ni contarnos ya sabemos, pero estamos sobre los 33 millones, ¿no? O más o menos por ahí. Muy bien, en este caso vamos a ver por qué digo que estamos sumidos y aletardados. Porque estamos aletardados. La parte campesina ya he explicado en un video anterior, que es la parte ignorante, la parte que se le dio oportunidades, se les donó, se les cedieron terrenos y no supieron hacer nada con eso. Porque el campesino vive sumido en su falta de cultura, en su falta de educación. No tienen una buena metodología, encima que la metodología que hay en Perú educativa es mala, es totalmente retrógrada, como diría González Prada. Estamos mal en ese sentido, y la parte campesina simplemente está acostumbrado a ¿qué? A las dádivas, a los regalitos, y sus convicciones están formadas hacia esos malos hábitos. Prácticamente esas convicciones son convicciones costumbristas, sumidos en el interés, y en el interés bajo, en interés barato inclusive. Y estos campesinos que se dejan engañar tan fácilmente, no solamente se dejan engañar, pues les gustan los regalitos, se han acostumbrado, como ya les dije, tienen una convicción estúpida, por así decirlo, estúpida, de recibir eso y apostar por esta persona nada más, ¿no? Se les maneja hasta que psicológicamente meterles políticamente un número y cómo van a marcar, y listo, convencidos estos señores, y sus votos equivalen a uno de nosotros que sí estamos conscientemente quizás decidiendo el futuro de este país, en el cual tenemos que tener en la conciencia de que hay, o tenemos que saber un poco, al menos la parte básica de política, y especialmente la parte económica, y preguntarnos y verlo en transparencia. Pero con estos señores del campesinado, ¿no? Pues son utilizados la clase media, ¿no? Y eso es lo que hacen, ¿no? Estos grandes políticos, y a estos políticos quienes los manejan son los grandes empresarios acá en el Perú. Esa es la gran verdad. Como Verónica Mendoza, le comienza a decir que comienza a hablar de la inclusión, que se les debe respetar los terrenos de estos señores. Está bien, que se debe respetar el lugar donde estos señores han nacido y todo lo demás, ¿no? Que son una parte campesina. Y hablaba de la inclusión social de estos señores, que tienen que incluirse, que tienen que respetarse. Pero ellos también tienen que respetar una cosa. Lamentablemente eso tengo que decir del campesinado, ¿no? Ustedes ya tienen que comenzar a educarse, señores, y educarse con valores, con humanidad. El sentido humanitario ya he explicado qué significa, pero voy a continuar ahora. En estos momentos no todavía. En los siguientes videos lo haré. Tienen que tener razonabilidad humana, y podrán luchar contra un sentido o contra abusos políticos existentes acá, y no seguir siendo engañados. Si sus padres más antes les enseñaban a latigazos, no era porque ellos eran malos, les enseñaban así porque ustedes creo que recién a punta del flagelo de los látigos, ¿no? De ese flagelo recién ustedes entienden, creo que las cosas que lamentablemente no pudo decir otra cosa más del campesino si alguien no les trata así. Y es más, sus padres no lo hacían porque ellos eran malos, sino porque querían que ustedes así, de esa forma recia, aprendieran, pero para que en un futuro ustedes sepan defenderse en esta vida, sean lo suficientemente educados y con conocimientos para poder entender el estado de socialización que se vive en un país. Eso es lo que buscaba tu padre.
que tú te superaras en ese aspecto para que sepas defenderte en este país y no seas engañado y no te acostumbres a esas malas convicciones, convicciones que se han vuelto en una taradez actualmente. Velasco les dio terrenos. ¿Qué hicieron ustedes? No supieron producirlo. ¿Por qué? Por su ignorancia, por su estupidez. Solamente supieron echarle la culpa diciendo que no hay presupuesto. Es como Kennedy. ¿Qué dijo Kennedy? Kennedy dijo, pues, el ciudadano no debe pensar qué es lo que su país puede hacer por ustedes, sino qué es lo que ustedes pueden hacer por su país. Pero creo que el campesinado esto no lo puede entender porque está sumido pues en la taradez total. Discúlpenme, señores campesinos, pero eso es la gran verdad que tengo que decirles. Y ojalá haya algunos que siquiera entiendan esto lo que yo digo y puedan verdaderamente luchar contra este tipo de ignorancia, de mediocridad existente dentro del campesinado. Y si tengo que decirlo duro, no tengo que decir así como ahora lo estoy diciendo, porque verdaderamente si es que yo comienzo a decirles esto, es por su bien también, pues, duramente, porque creo que ustedes ahí recién entienden las cosas. Discúlpenme, pero les gusta el flagelo. Ya, muy bien, continuando. Aletardados y engañados. Acá, este periodista, pues el señor Philip Butter. Philip Butter, ¿cómo sale? ¿Cómo sale este Philip Butter? Y comienza a difundir el temor. Prácticamente lo que este señor está diciendo es... ¿Qué es lo que dice este señor? Dice que si optamos por no ir o por no rechazar o a que se disuelva el Congreso, ¿no? Para mí que esta es una decisión del mismo pueblo. El pueblo ya está harto de estas lacras existentes en este Congreso. Porque para mí eso son puras lacras. Todos, ninguno se escapa, ni la Lescano se escapa. Es otra lacra. Pero al menos es una lacra más o menos. Yo podría decir que es media lacra, pues. En cambio los demás son lacra total. Pero este Lescano también tiene sus... No lo veo con la suficiente fuerza ni nada por el estilo como para poder enfrentarse a estos señores con verdades. También veo sus puntos favorables para con estos, o sus puntos de interés que él mismo tiene. Así es que no puedo decir nada de eso. Y ahora este señor Philip Butter pues, lo que hace es difundir el temor y decirles, oye, lo que él prácticamente está diciendo, si ustedes disuelven el Congreso, el mismo pueblo va a volver a elegir a las mismas estupideces. ¿Quieren darle la razón? Yo diría que mejor. De todas maneras hay que disolver y hay que ver a ver si sucede lo que él ha dicho, pues. Y no perdamos, dice, el tiempo. Así dice este señor, pues, ¿no? Mejor dicho, está diciendo que el peruano es estúpido, claro, como ya les hablé, la parte ignorante y la parte mediocre que está dentro de las ciudades de Lima, y de la parte mediocre en la misma capital de Lima, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estos políticos? Págales pues a los hinchas de la U, Alianza, dale simplemente, regálales boletos y ya te los compraste, ya tienes votos ganados con esa tira de imbéciles que viven concentrados ¿en qué? En este circo romano que es el famoso fútbol peruano, o aquellas gentes que viven sumidos y aletardados y estupidizados con programetes y programitas que hay acá en el Perú, como esto es guerra, como que ya muchas veces ya lo he dado a entender. Y esto es lo que dice prácticamente Philip Butter, pues, peruano estúpido, no pierdas más tu tiempo, es una pérdida de tiempo, porque vamos a volver a lo mismo. ¿Será cierto eso? Pues al menos hay que convencernos, pues, ¿no? Yo al menos confío que acá dentro del pueblo peruano hay gente ya universitaria y hay gente con suficiente capacidad para darse cuenta, y creo que
poco, pero quizás somos mayoría. Podremos darle la contra a este señor con lo que dice. Así que para mí no queda otra. Se tiene que disolver este Congreso y convocarse a nuevas elecciones. El señor Vizcarra para mí es un señor cobarde. Es un cobarde. Es tan cobarde que no se atreve, pues. Y que está pasando piola diciendo de que haya referéndum para hacerlos. Claro, puede ser unas pequeñas, pero ese es un pequeño alivio. Ese es un microbio frente a los grandes referéndum que se deberían de hacer acá, porque hay muchos puntos constitucionales. No los voy a venir a explicar sobre la Constitución. Yo, señores, les voy a comunicar que yo soy abogado. Y ahora anuncio de que posteriormente, después que termine esos videos, quizás me anime por dejar algunas demandas hechas por mí, que últimamente estuve tratando acá en el poder, y he visto la burocracia y la estupidez que estamos sumidos en cada institución peruana, y creo que de verdad la gente, por eso digo, está sumido en unas convicciones. Las convicciones que tenemos se han vuelto en una taradez, en una costumbre tarada, y lo único que hacen toda institución como el Poder Judicial especialmente, simplemente es retardar todo tipo de proceso, alargarlo, dilatarlo, hasta que tú te canses y dejes. Tan mal estamos que eso es ahora la nueva metodología, retardar los procesos. Y eso no debe de existir. Estos señores que se ponen a trabajar están acostumbrados a esa, como les dije, tienen esa convicción de que de recibir plata adicional como un regalito para que ellos recién trabajen. No se conforman con el pago. Claro, quizás el pago es pobre lo que les dé el Estado, pero yo les voy a decir una cosa: todos estamos sufriendo esa situación. Hay mucha gente que ni trabaja, no recibe ni siquiera un sueldo del Estado, y hay gente con mucha capacidad a veces que tiene para estar en uno de esos cargos, pero por las convicciones estúpidas acá en este país, de los agalleros y de los que tienen familia dentro, ¿no? Que era conocido como delito de nepotismo. Pero eso existe, el nepotismo existe acá. Hasta se cambian de nombre, se hacen favores entre colegas. Tu familiar va acá en el Poder Judicial y yo, que estoy en otra institución, me las canjeo con el otro, ¿no? ¿Eso quién no lo sabe? Todos lo sabemos. El peruano que se hace el idiota. Y sí, como quizás este señor Bater quizás tiene razón en cierta forma, porque eso es lo que le está diciendo, ¿no? El peruano es tan estúpido que va a volver a elegirlos a estos señores. Y entonces no perdamos el tiempo en volver a esto. Y yo puedo decir que este señor Bater, pues en cierta forma también tiene tendencias fujimoristas. Eso es la gran verdad. No puedo decir más de este señor. Pero ya pues, para mí, simplemente el Congreso se disuelve, y eso lo decide nosotros, el pueblo. Y yo al menos tengo la esperanza de que la mayoría sí ya tiene la suficiente conciencia, especialmente en la ciudad capital, Lima, de ver esta realidad que está pasando y de reclamar, como dice la Constitución, en las bases legales, en la base del Poder Judicial, que la justicia emana del pueblo. Eso te dice la Constitución. El poder de la justicia emana del pueblo, así es que el pueblo tiene el poder suficiente como para poder justiciar a cualquiera de estos idiotas y a estas lacras que están sumidos en el Congreso y en el Poder Judicial. Como el imbécil ese no puedo decirlo, discúlpenme, pero el imbécil de César Nostroza. Para mí es un idiota ese señor. Un imbécil que trata, ¿no?, de avalarse inclusive y de tratar de defenderse con derechos humanos, cuando sus actos no son humanitarios del señor. Pero sí es bueno para decir que por mis derechos, que se tienen que proteger mis derechos humanos con respecto a la intimidad. ¿Qué intimidad, señor? ¿Usted qué intimidad tiene? Usted ya las perdió, de acuerdo a las investigaciones.
Y de acuerdo a las investigaciones, esas cosas se tienen que ventilar y se tienen que hacer transparentes. Porque usted ocupó un cargo público y fue uno de los más grandes magistrados ahí. Ya, pero eso todavía no lo voy a tocar por el momento. Y continuamos. El neoliberalismo en el Perú. El liberalismo, sabemos, Adam Smith habló anteriormente sobre las riquezas de las naciones en su obra, sobre, por ejemplo, métodos de algunos países que no dejaban sacar sus productos, o mejor dicho, no dejaban entrar productos, simplemente todo el dinero y todas las riquezas se quedaban en su mismo país, por lo tanto ese país tenía que desarrollarse y crear su propia tecnología. Y esto me hace recordar a una historia de la vaca, ya que posteriormente también les estaré explicando a qué se refiere la historia de la vaca. Quizás algunos ya lo saben a qué me refiero, posteriormente ya lo diré. Pero el neoliberalismo no sirve, no funciona acá en el Perú. Una economía mixta de mercado, para mí que sería la más adecuada acá en el Perú. Estados Unidos lo aplicó, sí, y una economía mixta tiene que ver mucho con la defensa de los derechos de las personas y la parte humanitaria sobre todo. Tiene que existir humanidad. En cambio, en el neoliberalismo todo está materializado, todo está, es un comercio, como lo dice, liberal, donde supuestamente, como hablaba Adam Smith, la mano fantasma que regulaba los precios de acuerdo a la competencia, ¿no? Eso es algo un poco más complejo que yo también lo puedo transmitir y comunicar de acuerdo a los estudios económicos de ciencias económicas y sociales, ¿no? Pero ahorita no quiero explayarme tanto. Simplemente les diré que el neoliberalismo acá en el Perú simplemente significa que es el libre albedrío de las grandes empresas. Nada más. Eso va a ser así acá en el Perú. En Estados Unidos, ¿por qué el neoliberalismo sí funciona y acá en el Perú no? Porque en Estados Unidos sí está bien regularizado, estas grandes empresas están bien regularizados con sus impuestos y todo lo demás, pero acá en el Perú no. ¿Por qué? Porque son ellos los que manejan. No es un Vizcarra es un pobre estúpido para ellos, es un simple muñeco. Y este muñeco nos trata a los peruanos como su muñeco también. O sea, somos sujetados de un imbécil. Y este señor, pues, Vizcarra, está sujetado de estos grandes neoliberalistas que son los grandes empresarios que dominan acá en el Perú. Es como hablar de una anarquía de mercado para los pequeños, pero para los grandes están bien constituidos como para seguir separando y seguir llevando esa anarquía para que jamás puedan competir con estos grandes, pues. Y sigamos sumidos en el bajo desarrollo, porque a ellos les conviene que el peruano no se desarrolle, y por eso ya les dije, de eso trata la vaca. Acá se tiene que hablar mucho de los contratos, de la corrupción, Esta es la representación del neoliberalismo acá en el Perú. ¿Una buena elección económica o solo es la forma de hacer dinero con la mafia, la corrupción, las especulaciones, los monopolios y contratos usureros? Por derechos internacionales, derechos humanos especialmente, los contratos existentes acá en el Perú deberían de ser revisados otra vez. Y por derechos humanos tiene que haber reciprocidad original, reciprocidad de mutuo acuerdo con el pueblo, y no con estos tarados lobistas que son congresistas que solamente piensan en sus propios intereses y que en representación del pueblo van ahí. Por eso, pueblo bien preparado, pueblo bien culturizado, jamás se dejará llevar de esta forma. Por eso todo eso se debe llevar de forma transparente y el pueblo vertir sus opiniones y ser partícipe de eso. Y en eso consiste la autodeterminación. Pero muy pocos creo que lo entienden esto.
Yo dejé muchos videos sobre lo que significa la autodeterminación y todo eso, pero creo que nadie lo toma valores, nadie ni siquiera descubre verdaderamente a qué me refería. Piensan que son solamente unas palabras, no sé si serán lindas o perjudiciales, no sé si les causa cólera o algo por el estilo, pero a eso me refería con autodeterminación. Quizás es un video simple, pero dice mucho para los que saben acoplarlo. Pero ya, eso es lo que sucede acá en el Perú y nunca más podremos, ¿no? Este neoliberalismo no funciona, es una estupidez acá en el Perú, es simplemente es una estructura solamente hecha para los más grandes apostadores de las inversiones internacionales acá en el Perú, pero nunca para el Perú. Y contratos usureros, porque son contratos donde nos cobran unos sobreprecios por algún tipo de incumplimiento. A eso le llamaban el anatocismo, la capitalización. Y eso está reconocido a nivel internacional como un abuso inexistente, pero acá en el Perú existe. Pero eso es porque el pueblo mismo se deja. Ya no quiero seguir explayándome en eso. Muy bien. ¿Qué entendemos por autonomía política? Acá hablo sobre lo que es Venezuela. Venezuela es lo que quiso eso, pero como no estuvo preparado, no saben fabricar ni siquiera, está como el Perú, no sabemos fabricar nuestros propios productos, no sabemos nada de tecnología propia peruana, no vamos a poder desarrollarnos bien en este país. Y es más, la gente que está acostumbrada a la tecnología y eso, ¿qué pasa? Se va a morir acá, pues, porque le quitaste sus buenas comodidades. Hay gente que, especialmente la juventud, que piensa que por usar una buena zapatilla, un buen zapato, un buen pantalón, no sé, ya se sienten superiores y mejores que uno, cuando no es así. Y a eso también posteriormente iré explicando. Y esto tiene que ver mucho con la realidad venezolana. En esto no me voy a explayar, pero tiene que ver mucho con la realidad venezolana, que no podemos criticar. Buscó su autonomía, pero el precio de la autonomía, de la libertad, del manejo propio de un país, tiene mucho significado. Bueno, quizás Maduro ha exagerado también en algunas cosas, sí, yo podría decir, pero la política de Chávez, de buscar la autonomía de ese país, es por eso que les hablé de esta obra de La Vaca, que tiene que ver mucho ahí, y tiene que ver mucho de la capacidad de un país, de las aptitudes de ese país, aptitudes y actitudes para poder luchar contra este nuevo método del neoliberalismo que quieren imponer acá en el Perú, o mejor dicho, que está impuesto ya acá en el Perú y que nos trae una gran pobreza a los más pobres y a los más ricos los vuelve más ricos, así de simple. Muy bien, pasando al segundo punto, hablaba de Vizcarra. Este señor sucesor de Kuczynski es la misma tontería, es la misma cobardía, es la misma ineptitud, es un inepto. Las preguntas que debería hacérsele a Vizcarra debería ser: ¿por qué el gas aún tiene un precio tan alto en el Perú? Si el Perú es el primer exportador de gas a nivel de toda Sudamérica, ¿no? Esta pregunta para mí que Kuczynski, o mejor dicho Vizcarra, debería de resolverlo con una gran verdad, con una gran verdad, como les digo, ¿no? ¿Por qué no nos déjenme buscar, no nos dice nada de esto? Ahorita el gas nos sigue costando tantos soles el balón, que no debería de costar. Hay dos tipos de gas, ¿no? El gas licuado del petróleo y el gas de camisea o gas natural. Algunos me dirán, claro, porque el gas
licuado proviene del petróleo, y Petroperú es el que establece acá, y por si acaso es el que establece los precios acá en todo el Perú. Y gracias a ese petróleo que tenemos acá en el Perú es que tenemos un estándar de precios basados en el precio del petróleo. Si el petróleo cuesta caro, entonces todas las cosas tienen que costarnos caro, que para mí es una gran estupidez. Claro, grandes lotes rematados a Chile o a Estados Unidos por ahí, vendidos a un precio de regalo. No es que vendidos, sino se han hecho convenios con un precio de regalo, que en Chile cuesta más barato el gas porque ellos lo compraron ese lote por cierto tiempo, ¿no?, de años. Tienen ese lote y ellos, mejor dicho, no los negocian, no los vuelven a negociar nuestro propio gas o petróleo a un precio mucho más alto, y entonces nuestro propio petróleo termina costándonos mucho más. Este es un problema bien grande, pero ya no me voy a explayar ahorita acá, porque esto tiene que ver con situaciones económicas. Yo lo puedo explicar de manera muy sencilla, pero creo que al peruano ni eso le interesa. Pero si ustedes me lo piden, yo con mucho gusto les explicaré netamente, con cifras bien simples y con palabras bien simples. Pero ojalá que quieran. Ahora, segundo, las tarifas de energía eléctrica. Como ya les dije, si el petróleo está alto, entonces la energía eléctrica también. Son los más altos a nivel de toda Sudamérica, pese a que el Perú produce en base a los ríos, ya les dije. Y la mayor cantidad de ríos lo tiene el Perú a nivel de toda Sudamérica. Pero sin embargo pagamos una tarifa mucho más alta por kilowatt hora, ¿no? El kilowatt hora nos está costando acá en la ciudad de Huaraz 0.57 a 58, sin IGB. Con IGB nos estaríamos llegando casi a 70 céntimos. Tarifa para mí exageradamente alto para ser un país con grandes ríos, ¿no? Tercero, venimos lo que es el petróleo. Ya les dije el petróleo, pues el petróleo, por ejemplo, ¿por qué en Ecuador, en la frontera de Tumbes, Piura, mejor dicho, en Piura nos cuesta menos, ¿no? Nos cuesta menos el petróleo. Acá el petróleo está en menos. En Ecuador, que acá, eso es todo un abuso. Como ya les dije, tenemos unas deudas usureras por parte de los norteamericanos, deudas por incumplimientos de contrato, que ya a través de la historia, yo eso lo quería mencionar, a través de la historia, de cómo se trataron esos contratos, pero creo que eso lo haré en otra ocasión. El poder del petróleo en el Perú. El petróleo es el que estandariza los precios en el Perú, es decir, todo precio de cualquier producto o servicio está determinado o supeditado al precio del petróleo, y el petróleo no es en sí peruano. Pues, como ya les dije, esto pertenece a empresas extranjeras que tienen empresas extranjeras usureras, con contratos usureros, porque gracias a tus grandes lobistas, tus grandes congresistas hicieron este tipo de tratos. A lo que me parece que es una estupidez, ¿no? Así es que, ¿qué más pues? ¿Qué más podemos hacer? Simplemente muy bien. Déjenme pasar al siguiente punto. Déjenme ver. El tercer punto lo voy a obviar. Y acá tenemos pues a Vizcarra, ¿no?
Este señor que no sirve para nada. Cobardes hasta el final. ¿Quieres hacer algo digno, señor Vizcarra? Disuelve ese congreso y que se convoque a nuevas elecciones. Pero sé que no lo harás, porque eres un cobarde al igual que el otro. Y aparte, no sé, le temes tanto a los funcionarios, pero más les temes a los empresarios que están allí atrás. Y por eso que esas preguntas jamás los vas a poder responder. Y si los respondes, los vas a responder de forma implícita, sin que entienda el pueblo. Hazlo con transparencia y con explicitud verdaderamente qué es lo que está pasando. Porque si no se resuelve eso, vamos a seguir en la misma estupidez. Esa infraestructura se tiene que solucionar. Muy bien, eso es todo lo que quise transmitir en esta ocasión. Y pues me despido acá. Hasta una próxima. Seguiré transmitiendo más videos. Hasta luego. No quiero explayarme más.